quiero aprender más sobre los monstruos sobrenaturales y hoy es el día perfecto. Sí, hay mucho para aprender sobre estos monstruos y podemos encontrarlo en el bosque. Debemos crear un video de YouTube para documentar nuestra excursión. YouTube, hoy vamos a hacer una investigación de los acontecimientos de varios monstruos y ver a sus similitudes y diferencias. Sí, hoy es el viernes, el 13 de octubre, que es un evento sobrenatural muy especial. Los monstruos y fantasmas de varias culturas vinieron a este bosque. Ahora. Este bosque está llamado la Bosque del Muerte. Es el bosque más peligroso de todo el mundo. Vámonos. Que todos escuchen. Cada sonido puede resultar en la muerte. Cada árbol es un peligro. Mason, saque el lector de FM. Vengo. Hay sonidos sobrenaturales que vienen sobre ese lugar. Investigaremos. Espera, hay un monstruo aquí. ¿Dónde? No puedo verlo. Buenos días, ¿con qué me encuentro hoy? Yo soy Marcus Draper. Gracias por tomar su tiempo de estar aquí. No, gracias por invitarme. Es un ¿Me puedes privilegio. preguntar unas preguntas sobre La Llorona? Qué bueno. La primera pregunta, ¿qué sabes sobre La Llorona, el espíritu famoso? La Llorona es un mito mexicano que tiene que ver, bueno, hay ciertas versiones, hay la versión de la Malinche, bueno, y para resumir, y otras versiones. Para resumir esto, más bien, se trata de una mujer indígena que se casó, se juntó con un español conquistador y algo pasó entre ellos. En algunas versiones, como la mujer encuentra al hombre engañándole y para vengarse mató a sus niños en un río, los ahogó y al hacer esto obviamente empieza a llorar y llora siempre, y de esto viene el mito La Llorona. Y ahora, en los tiempos contemporáneos, los padres usan este mito para disciplinar disciplinar a sus niños, al asustarles, porque si se portan mal, según el mito, La Llorona viene o va a venir y los va a llevar secuestrados, mejor dicho. Una historia muy espantosa para los niños, seguramente. Sí, claro. ¿Has tenido experiencias personales con la leyenda de La Llorona en la vida real? Sí, he tenido varias experiencias en mi vida al escuchar este mito. Yo viví en el DF, en la Ciudad de México, por un par de meses y visitábamos a la gente mucho en sus casas. Y noté que las familias que tenían pequeñitos, niños pequeños, siempre usaban esto para disciplinar, o mejor dicho, controlar a sus niños, especialmente cuando había un visitante en la casa. Yo personalmente con mis niñas, cuando viene gente de otro lugar, no sé lo que les pasa, pero se emocionan y empiezan a actuar de una manera no normal, y a veces esto me frustra como padre, porque sé que generalmente no se comportan así. También hasta Uruguay, yo viví en el país de Uruguay un par de años, y allá hasta la leyenda de La Llorona existe allá. Y más o menos en situaciones similares, cuando los niños se portaban mal, pero en Uruguay más bien tenía que ver con la escuela. Si los niños no iban a la escuela, eso es cuando los padres empezaban a decir que La Llorona iba a recogerlos en las calles si no llegaban a la escuela. Pero más o menos yo diría que esto, o la edad de los niños donde este cuento se deja de contar, más bien es a los 10 a 11 años por ahí. Generalmente los niños son más jóvenes. Pero sí, estas son las experiencias que yo he tenido y sí, yo compararía esto más bien a cómo usamos Papá Noel. Aquí en los Estados Unidos nosotros decimos que si los niños no se portan bien, Papá Noel viene y va a dejar
un regalito no tan bueno para ellos. Y los niños están motivados así que es algo que tenemos en común. Obviamente hay ciertas diferencias, pero usamos cuentos para socializar a nuestros niños en cuanto a su comportamiento. Mi plan funcionó. ¿De dónde eres? Soy de México. He vivido en Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, y en los canales cercanos de la ciudad por toda mi vida. ¿Qué haces día a día? Siempre estoy lamentando y caminando por los canales porque cuando era vivo ahogaba a mis hijos. ¿Qué es una cosa que muchos no saben sobre ti? No quería asesinar a mis hijos, pero necesitaba. Mi novio y yo no estábamos casados cuando mis hijos nacieron. Después mi novio se fue. No quería dejar que mis niños fueran criados por su nueva esposa. Encontré ese teléfono. ¿Dónde estabas? Lo siento, fui al baño. No era un buen tiempo para eso. Había un monstruo espantoso en ese bosque. Necesitamos continuar. Espera. Vámonos. Hay energías sobrenaturales aquí. ¿Quieres oír eso? ¡Espera! ¡El chupacabra! Hola, me llamo Alexis. ¿Con quién tengo el gusto hoy? Hola, mi nombre es María de Lourdes Ramírez. Fernando Narciso. Gracias por tomar su tiempo. Algunas preguntas que voy a hacer sobre el tema del chupacabra. Empecemos. ¿Cómo se enteraron del chupacabra? Nos enteramos por las noticias. Igual por las noticias. Okay. ¿Cómo nos afectó a ustedes personalmente? A mí en lo personal no siento que no me afectó nada, pero me enteré por las noticias que habían varias personas que sí les afectaba en la economía. A ti, misma pregunta, ¿cómo se afectó a ti? Pues a mí no me afectaba nada, pero porque sabía realmente que era una noticia falsa. Por eso Era para desviar la atención de lo que estaba pasando en nuestro país, porque la economía se fue a la quiebra en nuestro país. Entonces, como todos estábamos preocupados por qué pasaría por nuestro país de la economía, entonces el presidente que estaba saliendo de ese entonces desarrolló todo ese mito del chupacabras, pero en realidad era para desviar la atención. Ok, gracias. Tercera pregunta, ¿piensan que es real o falso? En mi manera de pensar pienso que es falso. Falso. Y última pregunta, ¿cómo ven el chupacabra en su cultura? Pienso que fue algo como para nuestra cultura, pienso que fue algo como que no existió, que simplemente fue fantasía. Fue un sistema de corrupción para, como te acabo de decir hace rato, como una cortina de humo para desviar la atención. Gracias por el tiempo. Gracias a ti por entrevistarnos. Gracias. Bye. ¡Corre! ¿De dónde eres? Nació en México, pero ha ido a varios lugares como los Estados Unidos, China, Puerto Rico y más. A mí me encanta explorar el mundo. ¿Qué haces día a día? Mi pasatiempo favorito es chupar la sangre de cabras, pero también otros tipos de ganado. Muchos años atrás tenía mucha hambre y chupé la sangre de un humano, pero no tenía un buen sabor. ¿Qué es una cosa que muchos no saben sobre ti?
Puedo saltar grandes distancias fácilmente. También tengo ojos rojos del color de la sangre y tengo pinchas filosos a lo largo de mi espalda. Eso era asustante. Gracias por ver. No se olvide de gustar, comentar y suscribirse. Después de muchas investigaciones, hemos concluido que a pesar de los monstruos no siempre son reales, siguen papeles importantes en las culturas de varias sociedades. Los padres usan a estos monstruos ficcionales para asustar a los niños por razones como el toque de queda. También es usado por cuentos divertidos de terror. Los monstruos varían muchos en diferentes culturas y llevan aspectos únicos para estas culturas distintas.